Uniradio Jaén, la voz de una década. Decir Uniradio Jaén, sin lugar a dudas, es decir Rosario Sabariego, ya que ella lleva desde el principio de los tiempos de nuestra querida emisora y porque su sello, su esencia, impregna cada rincón de nuestro querido antiguo estudio del edificio C2 de las Lagunillas. Y también porque está impregnando continuamente las ondas universitarias. Naciendo un 13 de febrero no le quedaba más remedio, siendo este día el Día Mundial de la Radio, considerar la radio como un medio de comunicación importante en su vida, presentando en forma de versos la mejor de las credenciales posibles. Rosario vale para todo. Lo mismo te sirve para un roto que para un descosido, ya que te puede recitar un poema, te canta una canción, hace una fotografía como solo ella sabe hacer para captar la esencia de cada momento, te escribe un artículo periodístico o, como es el caso, te hace un programa entero de radio. Como saca el Renacimiento. Para repasar su carrera como poeta, os confieso que tengo que tirar de chuleta, porque como no deja de sentir en su día a día, no deja por tanto de crear. Seguro que me dejo alguna cosa, por lo tanto, querida Rosario, si me tienes que corregir o precisar algo, está totalmente autorizada. Rosario imparte talleres de poesía en centros educativos y también ha participado en algunos talleres escolares de poesía del proyecto Slam de Jaén. Amante de las letras desde edad temprana, en 2002 sus poemas se enjaularon en cristal para ser leídos en la sala del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. Ha publicado poemas en la 16ª edición de la Antología de la Nueva Poesía Hispanoamericana de Ediciones Lord Byron, finalista del primer certamen internacional de poesía social Poetas Solidarios 2007 con su obra Cielos Dilatados. Ha formado parte del jurado en el certamen internacional de poesía El Verso Digital 2008. Jurado de premios literarios, tales como el concurso Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén en modalidades de poesía y relato en diferentes convocatorias. Son multitud los poemas publicados en revistas y web literarias. Sus poemas en edición impresa puedes encontrarlos en Te mandaré mi aliento, el tercer libro de la colección Versos sobre el teclado 2006, Más allá del cristal, cuarto libro de la colección Versos sobre el teclado 2007, No nos levantó la nada, segundo libro de la colección Poetas Solidarios 2008, ambos editados por la Asociación Cultural Poesía en la Red junto con las publicaciones de otros poetas, primer certamen de poesía social Poetas Solidarios 2007, editado también por la Asociación Cultural Poesía en la Red, Lunario I, y Aprendiendo a sentir la música, editados ambos de manera digital por publicatuslibros.com. Figura en la antología de escritores de Jaén, Versos que caminan, palabras que sueñan, de la Asociación Cultural Círculo Ánimas, en 2014. Forma parte de la antología Iguales, 2018, de autores de Jaén por la infancia, compilada por Luis Miguel Sánchez Tostado y con prólogo de Baltasar Garzón, a beneficio de Save the Children. Su poemario Fracción Generatriz 2013 fue editado por Punto Rojo Libros. Forma parte de Poetical, del Centro Andaluz de las Letras, componente de veladas poéticas artísticas y musicales y realiza recitales en diferentes provincias. Lleva desde los inicios de nuestra emisora presentando y dirigiendo un programa de radio titulado Castillo de Versos. Colabora en el programa semanal Almas de Butaca y ha participado en múltiples iniciativas puestas en marcha por la radio de la Universidad de Jaén, destacando el proyecto Abecedario Solidario. Y bueno, ¿qué os voy a decir? A título personal, Rosario Sabariego fue mi Celestina en este idilio tan particular que tengo con Uniradio Jaén, ya que fue precisamente ella la que me invitó allá por el año 2011, hace ya 10 años, a participar en su programa. Y bueno, la verdad es que fue un flechazo a primera vista y aquí me veis 10 años después. Fue con ella en el espacio que magistralmente presenta y conduce en Castillo de Versos, precisamente donde yo hice mis primeros pinitos en la radio. Yo jamás hubiera pensado que iba a hacer radio, precisamente colaborando en una sección sobre cine de su programa.
Y bueno, ¿qué quieres que te diga, Rosario? Siempre, siempre te voy a estar eternamente agradecido por haberme dado esa oportunidad y haberme regalado una de las mejores, mm, iba a decir vivencias, pero no solo vivencias, sino oportunidades que se me presentaron en mi vida, porque eso supuso un antes y un después. Hoy, 19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía, damos ya la bienvenida a Rosario Sabariego, que además de todo lo anterior, y seguro que más cosas que me he dejado, es mi amiga. ¿Qué tal, Rosario? Bienvenida a tu casa. Hola, pues, bueno, muchísimas gracias, Víctor, por esta presentación que conforme ibas hablando decía, pero bueno, esa soy yo. Y es verdad que a veces no estamos acostumbrados, cuando estás acostumbrado a estar en la otra parte, ¿no? A entrevistar, a hablar con las personas que tienen pues, nuevas publicaciones, poetas, y bueno, diferentes personajes también, como yo digo, del ámbito cultural, pues te queda un poquito, ¿no? No esperas que cuando es al contrario, ¿no? Pues se digan tantas cosas de ti. Así que, bueno, agradecerte a ti, pues, Víctor, por esta entrevista. Bueno, por supuesto, a Uniradio Jaén, que es nuestra casa, nuestro hogar, a Julio Ángel Olivares, el Direct, como le decimos todos con cariño. Y es un placer. Bienvenido tú también a estar aquí también conmigo un ratito, ¿no? Al final somos dos amigos que están hablando sobre la vida, ¿no? Que es lo que cuenta un poquito toda esta entrevista. Abanderada no me siento, por supuesto, pero bueno, abanderado Uniradio, ¿no? Siempre. Y gracias por abrirme las puertas de esta iniciativa tan bonita, ¿no? Además, creo, Rosario, que, creo que es la primera vez que te entrevisto yo a ti. Tú sí que me has entrevistado un par de veces, si no recuerdo mal, pero esta es la primera vez, así que yo creo que ya tocaba. Tanto Julio como tú habéis hecho de rogar. Julio también lo entrevisté hace relativamente poco tiempo, hace un par de años o 3. Y bueno, como se suele decir, después de todos los palos que toca, toda historia tiene un comienzo, tiene unos inicios. Y bueno, por lo que sobre todo se te conoce es por esa pasión, ¿no? Que sientes por la poesía. ¿Cómo empieza todo? O sea, ¿cómo era esa primera Rosario? ¿O en qué momento de su vida se encontraba esa Rosario que empezó a interesarse por las letras escritas de esta manera, ¿no? Tan bonita, ¿no? Y que transmite tanto, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Bueno, esa Rosario era una mocosilla muy pequeña, que realmente esa mocosilla pequeñita pues no sabía ni siquiera lo que era la poesía, porque en el 88, con 8 años, había pasado aproximadamente 2 años del fallecimiento de mi hermano, que murió en el 86, y tengo que comentarlo porque es ahí donde nace mi interés por la poesía, que yo no sabía que era poesía realmente. Eres muy pequeña en esas edades tan tempranas, ¿no? Y entonces, pues, mi manera de expresar esa pérdida, yo siempre he sido muy sensible, de pequeña era muy sensiblona también. Eso yo creo que es algo innato, que nace en ti, ¿no? Y esa manera de expresar, pues, mis emociones, cómo me sentía, pues las transmitía a través del papel. Ya ves, una niña de 8 años, y la manera de escribir que tiene, pues no es muy acorde a la poesía que ahora mismo pues estamos viendo, ¿no? Ya con una madurez y con otras edades, ¿no? Son los inicios, ¿no? de una poesía infantil. Pero paralelamente a eso, y paradójicamente a su vez, esa poesía no parecía la poesía de una niña, era muy oscura, porque hablaba sobre cementerios. Yo me imaginaba que mi hermano pues estaba en un cementerio, y yo no entendía lo que era la muerte y por qué mi hermano no estaba, ¿no? Entonces surge un poquito ahí. Luego ya cambió todo. La vida te va enseñando a aceptar, ¿no? Pero fue mi duelo. Yo creo que la poesía fue mi duelo para poder expresar lo que sentía en esos momentos, Víctor. Y luego, después de todo el tiempo que ha pasado, claro, evidentemente evolucionas como persona, por lo tanto evoluciona tu poesía. ¿Cuál dirías tú que ha sido el recorrido que ha seguido tu manera de escribir? Sí, ¿cómo sería mi poesía, no? Más o menos. Sí. Bueno, ha sido muy variado, porque date cuenta que al igual que la vida tiene sus etapas, y las experiencias nos pulen, nos enseñan y nos
nos muestran otro camino diferente a veces, ¿no? En diferentes etapas de la vida. Yo creo que tengo una poesía muy variada. El recorrido, es verdad, es cierto que en esas etapas más tempranas, pues ensayo-error, ¿no? Un poquito, haces poemas que es verdad, que caen en tópicos. Las rosas son rojas y no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, y ahí quedamos. Pero luego va cambiando un poquito, va cambiando porque ya los niños pues se convierten en adolescentes, al final te convierten en un adulto poquito a poco y va adquiriendo pues una visión de la vida muy diferente. Entonces yo creo que mi poesía es un poquito variopinta, ¿no, Víctor? Poesía social, poesía humanitaria, poesía del desarraigo, de amor, del desamor, de la decepción, de la vida. Sobre la mujer utilizo mucho también la temática de poesía feminista, se puede decir, aunque no quiero encasillarme en nada porque para mí cada momento y cada emoción es el que la vida te va dando paso, te va indicando, ¿no? Entonces yo creo que es muy variada, es muy amplia, es muy general. Y luego tampoco se ciñe a patrones métricos estandarizados y clásicos y como los que, bueno, los estudios nos han visto, ¿no? Nos han enseñado la literatura, ¿no? Entonces, aunque es verdad que tengo alguna métrica más, tengo sonetos, tengo una poesía un poquito más clásica o más ceñida a este tipo de composiciones, ¿no? Tengo sobre todo mi poesía es verso libre, es más lo que te comento, lo que el momento te dicta. No preparo mucho mis poemas, que no sé, muchas personas, tú sabes que al escribir un poema cambian alguna palabra después. Yo creo que me dejo llevar un poquito por el momento, por la emoción. No me gusta cambiar las cosas porque entonces como que has cambiado la emoción que ha despertado en ti ese momento. ¿Y para qué cambiar lo que sientes si realmente está ahí? Que la palabra no es la más adecuada, es la que es. ¿Sabes lo que te quiero decir un poquito? Soy muy de dejarme liberar y no preparo mi poesía. Es decir, es una vía de escape, es como el respirar. Tú no preparas el momento en que vas a respirar, respira y ya está, porque si no te asfixias, ¿no? Sí, sí. Pues mi poesía es un poco igual. En el momento que necesitas salir, sale como el aire que nos sale por la nariz, ¿no? Es un poquito eso. Me recuerda, Rosario, escuchándote a discusiones, y digo discusiones porque eran discusiones con mi profesor de piano, porque yo he sido con el piano muy parecido a ti, es decir, yo sé que los compases determinan un parámetro de la duración de las notas y demás, pero yo, entre comillas, como que pasaba un poco del tempo, pasaba un poco de, incluso me comía silencio, interpretaba la música de otra manera, metía notas que no estaban. Y sí que es verdad que ahí tenía una discusión, por eso he dicho que eran discusiones con mi profesor, que de hecho recuerdo en una de las piezas me dijo, como te comas el silencio, que siempre te come, aunque hagas el examen perfecto, no te pienso poner sobresaliente. Y cumplió su palabra, ¿eh? Entonces, con esto te quiero decir Vaya. que yo en mi caso, el piano pues ha sido un vehículo pues, que me ha transportado y me ha conectado con mi yo interior, ¿no? Ya has comentado hace unos minutitos cómo fue el inicio, ¿no? En tu caso, te sirvió de duelo. Actualmente, ¿qué te aporta la poesía, Rosario? Yo intuyo ya la respuesta porque te conozco, te leo, te veo también esas imágenes que acompañan muchas veces con esa poesía que nos regalan, ¿no? En tus redes sociales. Pero en tu caso, al igual que has dicho hace un ratillo que no lo preparas porque uno no prepara el hecho de respirar, ¿llega a ser tan importante como el aire que respiramos tu poesía? ¿Hasta qué punto te aporta? Pues fíjate, ahí te voy a decir, Víctor, que es cierto que desde que surge, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De escribir desde pequeña, no he parado. Realmente escribía a mano, escribía en máquinas de escribir antiguas, luego el paso al ordenador, en papeles, o sea, el formato es, vamos, muy variopinto. Y nunca he parado. Pero es cierto que llevo como un tiempo de bloqueo, un poco, es decir, como de pausa. No escribo tan asiduamente como antes, me limito a veces, pues, versos sueltos, como tú dices, a una imagen que me transmita algún tipo de emoción o
un pensamiento, pero es verdad que además tengo los 2 libros terminados que están ahí en el ordenador, en PDF, y uno más antiguo, otro más reciente, pero llevo un tiempo de bloqueo. No quiere decir que no esté escribiendo, escribo, pero no con la asiduidad de antes. No sé, yo creo que la vida también, aunque sé que la poesía está ahí y no la abandonaré nunca, como no quiero abandonar, no quiero irme de esta vida, no quiero dejar de respirar, es verdad que a veces es necesario, como tu profesor decía, esos silencios, esas pausas, que no siempre vienen bien en todo momento, pero a veces son necesarias, ¿no? Y yo creo que estoy un poquito en ese tiempo de silencio, no como Luis Martín Santos en su novela, pero sí es cierto que estoy un poquito en una época de bloqueo, que necesito mi tiempo para que mis poemas otra vez fluyan con esa manera en la que tenía que fluir en el pasado, ¿no? Siendo yo y sin ningún tipo de no estar coartada, ¿no? Por la época en la que vivimos. Una pregunta que dependiendo de cómo uno la acepte, responde con mayor o menor relajación. Yo siempre digo que las opiniones hay que mostrarlas conforme uno las siente, no tiene que justificar ni dar una explicación para convencer, simplemente lo que cada uno piensa, ¿no? ¿Existe buena poesía y mala poesía y por tanto buenos y malos poetas? Bueno, es verdad, es lo que tú dices, ahí es una pregunta complicada de responder porque primero depende de la percepción de cada persona. Lo primero que te diría es que yo no soy quien para decir que es bueno y que es malo, ¿no? Eso como primera respuesta, ¿no? Partiendo de eso, está claro que siempre va a haber buena poesía y buena música, buena poesía y mala poesía, como buena música y mala música, pero también en esto te digo algo, a mí por ejemplo no me gusta nada el reggaetón, es música, ¿no? Supuestamente. Habrá entendidos de este tipo de música que vean que dentro del reggaetón hay buen reggaetón y mal reggaetón, pero no sé si me entienden, en general no me gusta. Me gusta otro tipo de música. Yo creo que con la poesía puede pasar eso, ¿no? Entonces, es cierto que yo ya cada vez veo que debajo de las piedras salen poetas y es cierto que creo que el problema es que cuando las cosas se vuelven virales o de moda, se pierde a veces el sentido, ¿no?, de la autenticidad de todo. Muchas veces yo creo que mucha gente, y no toda, ahí hay que decirlo, escribe por moda. Si luego encima le gusta escribir, pues bueno, mira, estás en un mundo en el que al final pues es algo que está ahí, vas a conocer a gente, vas a asistir a recitales. Luego hay otras personas que aparte, pues por adaptarse a los tiempos en los que están, escriben por necesidad. Yo creo que hay de todo. Gente que prueba un poco con la poesía, por algo de cómo está de moda, es como todo en la vida. Muchas veces, pues mira, está de moda la Coca-Cola con no sé qué, sabor melón, venga, vamos a comprarla, ¿no? Yo creo que mucha gente prueba con estas modas, que les gusta bien, pero hay mucha gente que abandona. Entonces, para ver bien la trayectoria de un buen poeta, yo creo que no es algo que venga, que es un poeta que lleva 2 años y ala, se ha hecho viral. Lo viral no tiene por qué ser compatible con la calidad. De hecho, hoy en día vemos que muchas cosas virales, al contrario, a ver, yo voy a decir con todo el respeto, por ejemplo, hay un vídeo que se ha hecho viral del centro comercial de aquí de Málaga, porque bueno, sabes que soy de Jaén, pero resido en Málaga, sí, aunque voy y vengo. Y la verdad que yo creo que se ha hecho viral porque realmente no cantan bien en el vídeo. Entonces promocionan un poco lo que es, y eso todo el mundo lo dice, hasta ellos mismos que están interpretando. Es gracioso, se ve su esfuerzo y se valora, pero yo creo que por eso se ha hecho viral, porque la gente se ríe un poco de la canción, de cómo cantan, no son buenos cantantes. Y por eso, con eso te quiero decir, a modo de ejemplo, ¿no?, de este vídeo de un centro comercial, que de verdad que es maravilloso que vayáis a comprar, que hay que comprar, pero es cierto que muchas veces las campañas van dirigidas por eso mismo, porque hay algo de humor en algo para que la gente pueda picar, por decirlo así, pueda
pueda compartirlo, porque muchas veces no es que no se comparta lo bueno, es que a veces lo gracioso en la vida en la que vivimos, que está llena de seriedad y de problemas, pues también nos hace que esas carcajadas vengan muy bien, ¿no? Sí. Entonces, poesía buena, poesía mala, Víctor, pues no soy yo quien cree que debe decir eso, pero sí que existe, claro que existe, como todo lo bueno y lo malo que hay en esta vida. Y en nuestra tierra, en Jaén, en Andalucía, ¿cuál sería el estado de salud del género? Pues es verdad que el estado, en cuanto a calidad te refieres, sí. ¡Wow! Hay maravillosos poetas andaluces, además es un abanico muy amplio cada vez. Date cuenta que la poesía es algo que está de moda y cada vez pues tiene más repercusión a nivel no solo autonómico, sino nacional y mundial, ¿no? Entonces, claro que tenemos buenos poetas consagrados, poetas que están empezando y son buenos, que de hecho en la tierra tenemos varias poetas que han ganado premios Hiperión, que, podemos contar con Rocío Viedma, que es una poeta que es más consagrada a los inicios, pues Isabel Tejada, Begoña M. Rueda. Estoy hablando de mujeres también porque, son también amigas. Y siempre, pero que no dejo a nadie fuera. O sea, miles de personas que miles de poetas por el mundo repartidos y por Andalucía tenemos una poesía muy bonita. Volvemos a la pregunta de antes, hay de todo. Claro que sí, pero eso es así, hay que ser también crítico y no hay que molestarse. Yo, por ejemplo, Víctor, yo no me considero una buena poeta, yo escribo poesía, pero ¿por qué no me considero una buena poeta? Porque yo creo que para ser una buena poeta, primero lo tienen que decir los demás. Y bueno, nos acabas de mencionar que tenemos no solamente figuras destacadas en la poesía en nuestra tierra, ¿no? y Andalucía, sino que también son destacadas a nivel nacional e internacional. Pues como nos suele pasar, ¿no? En todas las disciplinas, pues siempre hay alguien en que nos fijamos un poquito más, ¿no? Nos llaman la atención por algún motivo, son por lo tanto nuestros referentes en quienes en ocasiones nos sentimos reflejados o nos inspiran, ¿no? En tu caso, Rosario, ¿tienes a alguien en quien te hayas fijado un poquito más y te haya, en cierto modo, inspirado? Bueno, es cierto que Víctor, que en Castillo de Verso han pasado, imagínate, casi una década en que hubo un parón, multitud de poetas, ¿no? Poetas que más consagrados, más actuales, más jóvenes, más empezando, incluso poetas que ya no están. Y bueno, referentes en general, podría decir un montón de nombres, pero que me hayan dejado esa espinita clavada pues por lo emotivo que ha sido su partida, pues por ejemplo amigos como Paco Ayala, amigos porque son al final compañeros de poesía, que falleció, y la verdad que fue muy emotivo el programa con Paco porque vino con su mujer, vino con su hijo, nos regaló a todos los que estábamos allí los libros, Versos de Pasión, uno de sus libros, de sus poemarios. Luego nos fuimos con él a cenar, la parte también hace fotografía, no sé, hablando de la vida, fue tan bonito, no solo, ya no es la poesía en sí que Paco escriba, porque realmente es bonita, pero no es una de las que más siga yo. Pero no sé si me entiendes, es todo lo que acompaña al llegar él de Granada a Jaén, a los estudios de Unirradio, a nuestros antiguos estudios. Rosario, me acuerdo de ese día. Sí, claro. Ese día encima estabas tú, Víctor. Es que era un día que acompañaba a todo. Y después de ahí, Paco, se ha venido a un montón de recitales conmigo, con su hijo. Hemos coincidido con un montón de poetas. Y la verdad que fue una experiencia bonita. Y la cuento porque esa persona, Paco, ya no está entre nosotros. Esto quiere decir que el poeta desaparece, pero su poesía sigue ahí. Por eso Castillo de Versos no solo es un programa para dar a conocer poetas que están vivos, sino también poetas, por así decirlo, aunque suene un poco, poetas muertos que ya no están. Es una manera de homenajear al que se ha ido. Claro que había entrevistas bonitas, pero también hemos hablado de un montón de poetas, de Lorca, de Miguel Hernández, hemos hecho
¿Qué te iba a decir? Se ha tocado todos los palos. También cine que, como he dicho antes, tuve la suerte de ayudar a Marcos, a José Marcos, perdón, en esa sección y supuso, sí, como he dicho, esos primeros pinitos, ¿no?, en la radio. En 2013, Rosario, presentas Fracción Generatriz, del cual tengo un ejemplar en mi estantería. ¿Qué nos puedes contar de este trabajo? Pues mira, Víctor, era muy reacia a publicar un poemario sola, porque yo siempre, como antes de Fracción Generatriz, tenía varios, pero en forma de book digital, ¿no? Así, Lunario, que trata un poquito antes, con Itacus, con Fernando Ortega, que llevaba entonces en esa época, estamos hablando de un 2010, hace 10 años, los nombres los tengo un poquito, ¿sabes? Pero había publicado de manera digital poemario, pero en formato papel pertenecía a antologías como las que has descrito al inicio. ¿Por qué surge Fracción Generatriz? Tenía muchas ganas de recoger poemas antiguos, poemas del año 98, poemas del año, como yo digo, de aquellas épocas un poco tardías, ¿no? Y un poquito más reciente. Entonces hice como muy variopinto, toda una mezcla de poemas que más me gustaban. Y por eso surgió Fracción Generatriz, pues para recoger los poemas que más me han marcado de otras épocas y más actuales en un único libro. Y Fracción Generatriz, la vida al final son fracciones, ¿no?, de segundos, y de ahí el título un poquito. Fracción Generatriz da nombre al primer poema del libro, que bueno, espero que quien no haya pues tenido el libro en sus manos alguna vez, pues bueno, podéis descargarlo, lo podéis ver también por diferentes formatos y bueno, espero que os guste. Es antiguo ya tiene su tiempo. Libro que ha servido a su vez de inspiración, no sé si recordará, Rosario, de 2 cuadros que hizo mi mujer, Belén, precisamente. Exactamente. De los poemas y los plasmó en un cuadro. Y eso fue maravilloso. Fíjate lo que da la poesía al final, las artes. Fíjate, porque además, bueno, es que esta familia de artistas, tú con el piano, que puedes acompañar perfectamente recitales, el tema visual, la pintura, Belén, o sea, si es que la entrevista tenía que hacerla yo a vosotros dos. Yo soy 2 pedazos de artistas y de profesionales, además, en vuestro trabajo al final también laboral, ¿no? Nos comentaba Rosario hace un ratito que tienes en el cajón guardado, que ya mismo va a salir, esa llave, ¿no?, que se guarda con celo, pues ya toca utilizarla para sacar y regalarnos nuevamente la oportunidad de seguir conociéndote a ti y a tu poesía a través de un nuevo poemario, Astrominal. Cuéntanos cómo surge este trabajo, cuándo va a estar disponible, qué nos va a aportar, cuéntanos. Sí, bueno, Astrominal, el pobre, está ahí, como tú dices, bien guardado en un cajón, lleva terminado yo creo que 4 años, fíjate. Paralelamente en la pandemia he escrito otro poemario, Blanco y Negro, que se titula Blanco y Negro, pero es verdad que quiero sacar antes Astrominal. Estoy muy reacia a la publicación, es que ya te digo que tengo un bloqueo ahora mismo con la vida y con el mundo y con la poesía y con todo bastante grande. Pero bueno, ya he hablado con algunas editoriales pequeñitas, que no puedo decir nada, además de La Tierra, de Jaén, y posiblemente sea con una de estas editoriales pequeñitas de La Tierra que Astrominal de paso. ¿Cómo surge? Bueno, una vez que publico Fracción Generatriz, pues parte de la poesía que he estado escribiendo desde Fracción Generatriz hasta hace 4 años, 4 o 5 años. Y es un poco, no es muy similar a Fracción Generatriz, porque este poemario es más trata de la enfermedad. De hecho, Astrominal, el título va porque en esa época tenía un dolor abdominal
de la muerte. Entonces, astro, yo veía las estrellas, era como, ay, estoy viendo la estrella de dolor, madre mía. Y era un poco como astrominal. Dolor abdominal, pues con astro, y digo, pues mira, se va a llamar astrominal. Ala. Y un poquito eso. Y luego blanco y negro es un poemario pandémico, porque quiero que sea una cosa, quiero, no sé, ver la posibilidad de que pueda jugar un poco con el blanco y negro, no solo en la poesía. Hay poemas de luz, que son los que llamo blanco, y hay poemas muy oscuros, que son negros. Entonces el libro tiene como dos partes, una en la que quiero que incluso el color de las hojas sea negro y la letra de los poemas en blanco, y la otra parte blanca, las letras típicas negras, como un libro. Y no sé, estoy ahí dándole idea, y por eso lo de blanco y negro, porque la vida al final es blanco y negro, ¿no? Exacto. Ese será, ya veremos a ver. La cosa es que tengo que salir del bloqueo, Víctor, que estoy muy decepcionada con la vida y con el mundo, y eso me bloquea mucho para la hora de canalizar y de expresar. Yo creo que esa sensación de desencanto, quien no la haya tenido en algún momento, ya no solo de su vida, sino de este último año y medio, es porque no ha estado en este planeta, creo yo. Bueno, vamos a cambiar de tercio, si te parece, Rosario, y vamos a hablar un poquito de la radio, del medio a través del cual tuve la suerte de conocerte. ¿Cómo surge tu interés, ya no solo por el medio de comunicación, que como la mayoría de los estudiantes universitarios siempre hemos tenido la radio de acompañante en algunas noches de estudio? En tu caso, ¿cómo comienza la relación con Uniradio Jaén? ¿Cómo surge la posibilidad de entrar en radio? Esto es, como tú decías, una cadena, ¿no? de amigos y de amistades al final que en mi caso, porque luego en otros casos puede ser por difusión, que se han enterado que existe una radio. Hoy en día que ya la radio es muy conocida. Pero en esos inicios nadie sabía que se iba a hacer una radio en la Universidad de Jaén. Entonces, al igual que tú dices que a través de mí conociste Uniradio Jaén, yo por supuesto se lo debo al Direct, a Julio Ángel Olivares, que en esa época seguíamos siendo amigos, éramos amigos, y me lo propuso y dijo, Rosario, se va a crear una radio en la Universidad de Jaén, voy a ser el director de la misma, y tú que como siempre la haces, ¿no? Que te sugiere, te anima, te alimenta un poco lo tuyo, ¿no? Tú que escribes poesía, ¿qué te parecería, pues, mira, un programa de poesía y tal y cual? Y yo, uy, pues yo siempre me ha encantado yo qué sé, verme de locutora y poder hablar con personas y entrevistarlas. Porque date cuenta que en esa época, en el 2010, yo tenía 30 años, todavía no tenía relación con el periódico, fue un poquito después. Y yo me limitaba, bueno, escribía mis recitales y a dar talleres literarios, pero no tenía relación con la radio realmente. Me habían hecho alguna entrevista y otra, pero yo nunca había entrevistado. Y fue muy bonito, la verdad, que esos inicios fue a través de Julio Ángel Olivares, que agradecerle enormemente que me diera esa oportunidad, ¿no? Y bueno, como si fueras la mamá de Uniradio, en cierto modo Julio, el papá, tú serías un poco la mamá por el tema del género y el tiempo que llevas en la emisora, habrás visto la evolución, ¿no? de este niño o esta niña durante los 10 años que hemos cumplido en esta temporada que hemos terminado hace un par de meses. Imagino que habrá ido cambiando, ¿no? ¿Qué destacarías de esa década? Bueno, es que ha crecido, es que Uniradio Jaén, date cuenta que cuando todo empieza está por construir, tiene a través de ensayo y error, pues esto lo podemos hacer así, esto así. Incluso date cuenta de poder cambiar un hogar. Cuando tú empiezas un nacimiento, un hogar, te imaginas en ese lugar, ¿no? Pero el hecho de ascender, el hecho de verte que todo va bien y poder decir, pues me voy a comprar una casa más grande, ¿no? Eso ha pasado con Uniradio Jaén. Hemos tenido hasta que cambiar de estudio porque se nos quedaba pequeño ya y todo, y a nivel de escucha, como yo digo, ¿no? De onda y de frecuencia. Y la verdad que, pues claro que ha sufrido cambios, pero cambios y transformaciones a lo positivo, ¿no? De manera positiva. Al inicio pues era una radio, pues date cuenta, pues con 4 gatos, como yo decía, hasta que poquito a poco esa familia ha crecido, gente que por circunstancias de la vida ha tenido que dejar, porque la vida es así a veces, nadie
nadie te obliga a estar en ningún sitio, pero yo creo que las personas que realmente sentimos Uniradio Jaén somos de esas personas que no queremos abandonar la radio, que a pesar que, fíjate, mis limitaciones laborales, yo estoy en Málaga y claro que es complicado hacer un programa desde la distancia. Yo necesito estar en los estudios de Uniradio Jaén, pero te adapta un poquito a todo, ¿no? Entonces, cuando quieres algo, es como cuando estás en pareja con alguien, ¿no? Tienes una relación, o ya sea no solo pareja, de familia, hacer todo lo posible por adaptarte para que todo funcione, ¿no? Porque es algo que al final es placentero para ti. Pues eso es Uniradio Jaén, es un hogar que te da mucho placer por todos lados, porque cuando algo te gusta solo puede ser positivo, ¿no, Víctor? Y claro, ha sufrido un montón de transformaciones. Así que gracias, Julio, gracias a ti que estáis haciendo que Uniradio Jaén cada vez sea un lugar mejor y con muchas más oportunidades, lo de Mujeres 10, abanderado, todo lo que estáis haciendo, bueno, ya no solo limitar la programación, la parrilla, sino todo lo que sale de Uniradio Jaén y entra, de ese beneficio social que al final, hace que todo sea un engranaje perfecto con la sociedad, porque Uniradio Jaén no es una radio de una universidad, es una radio que está abierta al mundo, a la vida, a la provincia de Jaén, y no solo a la provincia de Jaén, porque hay un montón de colaboraciones también a nivel, pues imagínate, como internacional. Es tremendo. Exacto. Así que, enhorabuena, campeones. Bueno, dejamos la radio por un momentito, ¿vale? Y vamos a hablar de Casi 10 minutos. Un proyecto audiovisual y literario. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha esta iniciativa? Pues yo creo que un poquito de esa iniciativa surge como igual que el mismo interés que tengo en Uniradio Jaén de entrevistar a las personas, quería hacer algo audiovisual donde poder dar esa entrada a personas, pero conocer sus obras a través de sus lecturas, ¿no? Entonces surgió un poquito lo de Casi 10 minutos, el formato es porque no quería que se extendiera más de esos minutos, ¿no? Casi 10. Esa duración. Entonces, yo creo que el formato siempre es bueno. Menos queda corto, no podemos... Yo creo que esos poetas o esos escritores, novelistas, dramaturgos, da igual, porque es todo relacionado a la literatura, lo que se puede ver en Casi 10 minutos, puedan tener ese tiempo pues, para leer sus obras. Pueden leer 1, 2, 3, varios trocitos, ¿no? De cada pequeño hijo que tienen ellos, ¿no? Como su obra. Entonces, un proyecto audiovisual con ese formato y, bueno, un poquito, no quería depender de nadie, Víctor. Entonces, es a nivel de Facebook, de redes, todo se comparte solamente por Facebook ahora mismo y, bueno, son 2 autores mensuales. Ahora mismo está cerrada la primera temporada, que hemos cerrado con un montón de autores, entre ellos Julio Ángel Olivares con La piel leve, que también fue una manera de que pudiera también pues, presentar este libro a través de su lectura, ¿no? Y bueno, chicos, chicas, siempre yo intento que sea hombre y mujer, mujer y hombre, o lo que quiera ser, no importa el género, ni importa, o sea, solamente quiero que las personas conozcan pues estos libros a través de sus propios autores, autoras y autores. O sea que... Y bueno, el proyecto finalizó un poquito antes del verano y bueno, a ver... los próximos carteles, a ver si... ¿Tendremos segunda temporada? Sí, ¿no? Me lo estoy pensando. Hay mucho trabajo y viene un año muy duro. Te entiendo. Pero yo creo que si tenemos segunda temporada va a ser autor mensual. Autores mensual. Sí, que quienes se meten en el mundo de ya sea de la radio, ya sea a través de una iniciativa de este tipo, esto tiene su trabajillo, claro que sí. Bueno, antes has comentado... De todas maneras, Víctor, animo a la gente a que pueda, ya que están esos autores que han tenido su tiempo han sacado su tiempo para hacer estas lecturas, pues os recomiendo que si quería entrar en la página, más que nada pues para poder ver a los autores y su obra, que son pues bastantes, la verdad. 13 o 14 yo creo. Yo también. Fracción generatriz, casi 10 minutos. Yo también en me uno podéis verlo. En esa invitación para que echéis un vistacillo y disfrutéis
de cada una de las intervenciones. Antes has mencionado de soslayo otra de tus facetas, por eso decía que parece que te hemos rescatado del Renacimiento, porque son tantas cosas que haces, y es tu faceta como articulista, ¿no? En el diario Jaén desde hace ya unos años, aportando pues tu visión, ¿no? de las cosas. Durante este año tan particular, y yo creo que jamás vamos a olvidar nadie de cómo ha sido el año 2020, cuéntanos, ¿qué destacarías de los temas que has compartido con nosotros? Es verdad que intento ser muy variada también en cuanto a los artículos que publico en Diario Jaén, Víctor. Y bueno, este año es que es verdad que hemos sido un poco monotemáticos, pero es que había que hablar del tema. Sí. He hablado pues de la pandemia, de la política, porque bueno, he tenido diferentes artículos muy sociales y muy actuales también pues con lo que está pasando. Intento hablar también de la provincia, porque para eso es Diario Jaén, aunque ahora mismo esté en Málaga, estar actualizada a lo que está pasando en nuestra tierra. Y sobre todo yo creo que ese ha sido el eje, ¿no? En mis últimos artículos, Víctor, hablar sobre la situación actual de España y de que al final no perdamos un poco la esperanza, ¿no? Ha sido siempre un mensaje crítico y positivo. También, bueno, he hablado un poquito también, ya que estamos de literatura, he hablado también pues de librería. Uno de los poquitos y últimos artículos ha sido también, bueno, hemos sufrido aquí un incendio en una librería muy emblemática a nivel nacional también, la Proteo, y un poquito hablando también de Metrópolis, como nosotros tenemos Metrópolis, que es nuestra librería por excelencia en Jaén, pues esta otra librería, no haciendo un paralelismo, pues es por excelencia, la malagueña, ¿no? Y la verdad, un poquito para que así nos sirva de conciencia, que imagínate si perdemos los libros, se nos queman los libros, al final de esa ceniza renace la literatura, pues renace la vida. Tenemos que renacer, que esta pandemia nos permita renacer esta época. Otra de las cosillas... Y ser mejores personas. Eso siempre, por lo menos ese debe de ser nuestro ánimo. Otro de los temas que me gustaría destacar como creadora, como artista, como una persona que siente y crea en base a lo que siente, está tu pasión también por la música. Te gusta cantar, tuviste hasta un grupo musical. Yo todavía no te conocía por esa época y de vez en cuando pues, nos regalas alguna pieza al ukelele. Cuéntanos, háblanos un poquito de esto. Madre mía, sé que estoy ya vieja, Víctor. El año 2000, a ver, han pasado 21 años, ya tengo 41 años, pues tenía yo 20 años cuando empecé la relación con la música y por un amigo y otro, no sé, buscaban una cantante en un grupo, Hemisferio se llamaba, que era un grupo que además tocaba en los ciclos de rock, estaba en el panorama actual de Jaén, de la música. Buscaban cantantes y llenían ya las letras y todo. Digo, bueno, venga. Me hicieron una pruebecilla y empecé ahí. Luego ya quería yo crear mis propios temas y nos transformamos de Hemisferio a Síntesis, ¿no? En Síntesis, en otro nombre, por sintetizar un poco el grupo ya con nueva cantante y tal. Y ahí empecé a componer los temas, lo que es la letra y la melodía. Y bueno, y el grupo maravilloso, pues éramos unos críos, 20 añitos, 20 y tantos. Y bueno, pues tocábamos los pubs de Jaén, la música, no había pandemia, era todo muy bonito, muy happy, muy feliz. Y la vida era muy sencilla y muy chula porque... Fíjate, hoy en día eso ya estaría todo en las redes. Nosotros, yo para conseguir una dichosa cinta que era en VHS que alguien te había grabado, porque los móviles de esa época, luego ya sí se pusieron más, te permitían 4 SMS de esto y hablar por teléfono, que para eso es un móvil. Ahora, hoy en día puedes hacer fotos y hacer de todo. Y fue muy bonita experiencia. No tocaba nada en ese momento, yo cantaba y componía las letras y nada, en los ciclos de rock estuve un par de añitos y fue muy bonita experiencia. Pertenecer a un grupo de música y cantar, subirte a un escenario, para mí era de adrenalina, me gustaba eso. Antes has mencionado como una figura referente a Paco Ayala, que aparte de poeta también era fotógrafo. Y precisamente hubo un momento en el que empezaste a sorprendernos con
con tus fotografías, ¿no? ¿En qué momento decidiste que podía ser interesante capturar, como he dicho al principio, es la esencia, ¿no?, de cada uno de esos momentos en los que te has parado, ¿no?, a mirar o te han podido sorprender? Pues Víctor, yo creo que va un poco relacionado como con la poesía. Yo creo que paralelamente desde muy pequeñita siempre me ha gustado la música. De hecho, mi madre siempre me veía bailar o hacer así sin tener ningún instrumento. Con la fotografía pasó un poquito igual. Me acuerdo con los viajes que hacía a fin de curso con el cole. Yo siempre iba con la típica cámara que te tenías que revelar y me acuerdo cómo me fijaba bien en el encuadre, cómo en el paisaje no se podía ver hasta que nos revelasen las fotos. Pero siempre me ha gustado la fotografía, observar el mundo desde no sé, desde buscar la belleza en las cosas, buscar el momento, el encuadre, no sé. Y me gusta mucho también el color de las cosas, de la vida. Fotografiar los colores, fotografiar, no sé. Yo a veces me asomo a la ventana, aquí tengo, y no soy la chica de ayer, que he hecho ahí un poco el guiño de me asomo a la ventana. Y tengo aquí un monte maravilloso y me gusta mucho fotografiarlo y a veces mucha gente me dice, ¿por qué siempre fotografias lo mismo? Y digo, no fotografío lo mismo. Cada día ese árbol tiene la rama cambiada o el viento la ha movido. Es decir, todos los días no son los mismos, aunque la rutina y la casa parezca que es la misma y el paisaje. O sea que desde muy pequeñita. Un día mi padre me comentó que en el momento en el que te fijas en esos detalles, el mundo se hace más grande todavía, ¿no? Como diciendo, tienes más donde sorprenderte, donde regocijarte de la vida, disfrutarla. Y dije yo, ostras, cuánta razón tiene, ¿no? Y bueno, ahora ya casi... Qué bonito esto que dice tu padre. Que por cierto lo entrevistaste hace no mucho. También. Aquí, como tú decías, estaba todo enlazado. Familia de artistas. Y ya casi para ir terminando, Rosario, sobre la pandemia. Ha supuesto un antes y un después para algunas personas. ¿Cómo viviste sobre todo en la parte, digamos, de más dura, ¿no?, de no salir para nada a la calle, que hemos vivido ese momento? ¿Cómo afrontabas el día a día? Porque es duro, ¿no? Es duro y además en tu casa estabas sola. Sí, bueno, en mis circunstancias es verdad que hubo varios factores que no me permitió pues verlo desde otra manera, ¿no? Porque también me pilló de baja laboral, porque yo creo que pillé el virus al inicio. Entonces no hacían PCR y bueno, me diagnosticaron bronquitis asmática. Entonces me pilló enferma, encerrada en casa, una situación en la cual no, mamá, papá, hermano, hermana, ¿qué pasa? No puedes estar con los tuyos cercanos, tus padres mayores en Jaén, tú aquí sin poder visitarlos. Y es verdad que al inicio, pues, no sé, me pilló bastante mal de ánimo, pero también porque me pilló enferma. Te cuenta que estuve bastante malita, no podía respirar y encima en casa, yo misma saliendo hacia adelante como podía, ¿no? Es un poco complejo y sientes más la soledad porque no es, o sea, yo por ejemplo ahora, cuando tú estás solo, pero la sociedad o la situación acompaña de manera positiva, entre comillas, no sientes esa soledad, pero cuando pasa una catástrofe o hay algo, la soledad siempre la sientes más, ¿no? Más porque al final no puedes ver a los tuyos porque date cuenta que estábamos confinados. Pero bueno, poquito a poco nos vamos acostumbrando a la vida y qué pronto olvidamos, Víctor, porque yo recuerdo esos inicios donde la gente creaba canciones, era súper positiva, salían a aplaudir con cada día se inventaban qué instrumento, qué manera más original de poder aplaudir. ¿Y dónde está eso? Qué pronto olvidamos. Esa unión con la sociedad, da igual a lo que aplauda. El hecho de unirte porque hay algo, da igual que sea de derecha, de izquierda, del centro de tu abuela y de tu madre, da igual. Esa unión ante una catástrofe o un momento no muy oportuno, ¿no? Es bonito, pero la gente tenemos poca memoria, olvidamos. No es que tengamos poca memoria, es que olvidamos las cosas. Y algo que hacíamos lo criticamos. Mucha gente que a lo mejor aplaudía ahora, va y aplaudiendo, no sé qué. Mal.
mal. Hay que ser consecuentes con lo que eres, con lo que haces y mirar la vida desde una visión un poco más amplia. No quedarte en redencillas que al final no llevan a nada, ¿no? Y ya como cierre de la entrevista, Rosario, después de un 2020 complicado y un 2021 no demasiado halagüeño, la verdad, o por lo menos no lo suficiente, Sí. ¿qué le pide al 2022? ¿Cómo te gustaría que fuera el 2022? Bueno, en general le pido salud, que la gente y los míos sobre todo, hay que tirar también un poco de lo de uno, ¿no? Pues que estén bien, que no estén mal, que se encuentren bien consigo mismos, que tengan salud y que la vida evolucione favorablemente para todos, ¿no? Porque toda racha tiene siempre estos obstáculos que se nos están viniendo, pues hay paro, hay sociedad con mucha agresión y violencia, porque vivimos en un mundo que al final tiene sus pros y sus contras, ¿no? Su lado bueno, su parte blanca y negra, como el poemario blanco y negro. Y al final yo le pediría eso, que nos relajemos, entre comillas, a la hora de actuar, que pensemos las cosas, que tengamos una paz interior con nosotros mismos, porque es la única manera de que podamos solucionar las cosas. Si todos al final nos tiramos los platos, que sabemos que las cosas están mal y a veces te dan ganas de tirarte a la yugular, pero así no se soluciona, hay que construir, y construir es siempre desde el pacifismo, desde la tolerancia, desde el respeto, desde la humanidad, desde la solidaridad. Entonces, si algo está mal, lo que no va a ir a mejor si revolucionan lo que está mal. Entonces, es una tarea bastante complicada, Víctor, y empezando desde mí, que yo no soy una santa. Todos tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar qué podemos cambiar para que todo sea un poquito mejor, ¿no? Para que por lo menos nuestro yo en la vida tenga una repercusión y nuestro yo en la vida pues pueda generar algo bueno, podamos cambiar las cosas a través de lo que hacemos. Y no es muy descabellado pensar que está en uno mismo, porque si todos pensáramos igual, quizás somos más, ¿no? Al final, el mundo está compuesto por personitas y por personas que van y vienen. No quedemos en ir y venir, vamos a hacer algo. Yo no tengo hijos, desgraciadamente, bueno, la vida es como es, pero tengo sobrinos, y ¿qué futuro le dejamos a los niños? ¿O qué presente le estamos dejando si actuamos así? Si ni siquiera ante una catástrofe como la que ha pasado, los políticos se han puesto de acuerdo. Ninguno, a mí me da igual que sean de un bando o de otro, ninguno. No han dado la talla a nadie, porque al final todo critica, da igual que sea derecha, izquierda, siempre se están criticando entre unos y otros, nunca se sientan, vamos a hacer esto. Entonces, todo deja mucho que desear, Víctor, y lo que le pido al 2022, pues que sea mucho mejor, que los políticos se puedan poner de acuerdo, que generen otro tipo de estrategias para generar empleo, otro clima, claro, otro clima de confianza donde pues todos podamos vivir en armonía, por lo menos las cosas se van solucionando y que haya mucha salud para todos, que no nos vengan más virus, que ya está bien de tanto virus, que hay más, y otra cosa, hay más enfermedades, no solo está la COVID-19, sigue el cáncer ahí y hay un montón de enfermedades que también le pido al 2022 pues que haya más asistencia médica por parte de los médicos y que se atienda a este tipo de enfermedades pues que están ahí y que no podemos dejar de lado. Y de hecho hay mucho, aquí en Málaga se han reunido varios, ¿cómo es la palabra? Médicos, varios, no expertos, pero bueno, no de asociaciones, no me sale. Y quieren cambiar un poquito las cosas para que sea la medicina más asistencial, porque hay muchos casos en los que hay que ver a las personas, ¿no? Entonces, a ver si cambia todo mejor, pero sobre todo salud, Víctor, que haya mucha salud. Yo siempre he dicho que evidentemente cada persona es un mundo y por tanto somos diferentes, pero si nos ponemos a prestar atención, lo que nos une siempre va a ser mayor que lo que nos separa, o por lo menos debería de ser así, ¿no? Y como tú bien has dicho, estoy totalmente de acuerdo, no es tan complicado, es que depende de la voluntad de cada uno de nosotros y de nosotras en querer que eso sea así, ¿no? Que lo que nos una sea siempre mayor o mejor o prioritario, y dejemos lo que nos separa, evidentemente es importante, pero que no prevalezca, ¿no? Rosario,
hemos llegado al final. Hemos hecho un recorrido, yo creo, bastante simpático, nostálgico también, porque nos hemos retrotraído a tus 8 añitos y creo que completo también porque hemos hecho un recorrido de todas aquellas cosillas que forman parte de tu vida, de tu forma de ser, de sentir. Y yo creo que le hemos dado la oportunidad, ¿no?, a la gente de que conozca a nuestra querida Rosario Sabarigo, que quien no te conozca, que ya es raro, va a tener una oportunidad. Ay, bueno. De... No quiero ser yo conocida, Víctor, no soy, fíjate, me gusta pasar aunque no lo parezca, luego soy una persona muy, sobre todo cada vez más, no me gusta ser el centro de atención, me gusta siempre pasar desapercibida. Y Víctor, muy importante decir, también agradecer al equipo, que tenía que decirlo, ya que hemos mencionado a Castillo de Verso, al equipo de Castillo de Verso por la labor también que han hecho por sus secciones en casa, a Diego, a María, a Juanma, a Saray desde Austria, que está en Viena, y bueno, que hacen también, forman parte de esta nueva Castillo de Verso, porque tú sabes que en Castillo de Verso, en Radio Jaén, han ido viniendo un montón de colaboradoras a lo largo de cada temporada. Así que gracias también a ellos, que no se me podía quedar ahí. Claro que sí. Por lo dicho, Rosario, un placer echar este ratito contigo y nada, y deseando que poder vernos en persona y darnos cuando se pueda ese ya mismo estoy por ahí. Ya estoy por ahí. Ya estoy. Venga, un besito a todos. Luego, chao.